de la UAM Xochimilco. El día de hoy tenemos el enorme agrado y placer de contar con la doctora Octaviana Trujillo. La doctora Octaviana ha trabajado durante las últimas 4 décadas desarrollando programas educativos, sobre todo dirigidos a poblaciones minoritarias y multiculturales, particularmente con pueblos indígenas. En 1991 recibió su doctorado en Planificación y Políticas para Lenguas Indígenas por parte de la Universidad Estatal de Arizona y bueno, ella ha realizado y ampliado estos estudios mediante actividades académicas y apoyos tal como la beca Fulbright en la India, y ha asistido al Instituto Cultural de Guanajuato en México, ha participado en numerosos eventos, inclusive en algunas sesiones sobre cuestiones de derechos humanos, y bueno, ha participado de la beca de estudio en el seminario sobre raza y etnicidad, modelos para la diversidad, realizado en Salzburgo, Austria, y bueno, ha tenido diferentes y numerosos premios a lo largo de toda su trayectoria, y por lo tanto pues nos da mucho gusto y es un placer tener con nosotros a la doctora Octaviana, ¿no? Bueno, la doctora Octaviana nos va a presentar la ponencia llamada Diálogos Ininterrumpidos de la Cultura Yaqui, Frontera Suroeste y Más Allá. Bueno, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a la doctora y le cedemos la palabra. Dios en Chanea, buenos días, good morning. Les voy a hablar en español, pero la presentación van a ver que está en inglés. Pero yo les voy a dar la presentación en español y como les estaba diciendo a mis colegas, yo no he estudiado el castellano, entonces va a haber palabras técnicas que voy a necesitar la ayuda de ustedes para expresarme mejor. Entonces, quiero comenzar a darle las gracias a la profesora Isi Luna y la Universidad Tolima Metropolitana, aquí en la unidad Xochimilco, y también al Departamento de Relaciones Sociales y la División de Ciencias Sociales y Humanidades por la invitación. Entonces quiero comenzar para decir que yo vengo de un pueblo muy pequeño llamado Guadalupe. Entonces, porque hay 9 yaquis en Guadalupe, y voy a dar un poco de la historia, ¿no? La historia, cómo fue que se formaron últimamente los pueblos yaquis en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Y voy a comenzar con una historia breve y después voy a hablar un poquito de cómo llegaron formándose los pueblos yaquis en el estado de Arizona. Y después vamos a tomar un break, ¿no? Un café como a las 11:30, pero ojalá que tengamos poquito tiempo. Si tienen preguntas, comentarios antes del break, si me da tiempo, como estamos comenzando un poquito tarde, lo hacemos. Si no, vamos a tener bastante tiempo después para sus preguntas y comentarios. Bueno, ok, comenzamos. Entonces, la resistencia, ¿no? Y cómo fue pues que vinieron las familias a los Estados Unidos. Después de 1767, se fueron los jesuitas, ¿no? Entonces los jesuitas ya no podían estar aquí, ahora como conocemos México, ¿no? Y después que se fueron los jesuitas de México, y si quieres parar el sonido está bien. Es que para que se levanten las balas y salen. Es que tuve una asistente que le puso las balas y me dijo, ay Dios mío. Bueno, entonces, cuando estuvieron los jesuitas aquí, con los yaquis en el estado de Sonora, ellos le trajeron varias cosas que no conocían los pueblos yaquis, ¿no? Y ellos fueron
muy hábil para aprender nuestro idioma indígena, ¿no? Entonces ellos trajeron muchas cosas que no conocíamos en esa época, ¿no? Pero cuando ellos se fueron ya y había pues más relaciones, ¿no?, con los pueblos mexicanos en el estado de Sonora, los pueblos yaquis no querían aceptar estas reglas nuevas, ¿no? Ellos siempre fueron muy independientes, siempre resistieron cualquier gobierno afuera del gobierno tradicional de ellos, ¿no? Entonces ellos no estaban interesados de participar afuera de su territorio. Vamos a empezar. Entonces aquí si conocen el estado de Sonora, ¿no? La área tradicional era muy grande, digamos, del territorio yaqui. Pero ya después de tantos encuentros, ¿no?, con los españoles y después con el gobierno mexicano, esa área se fue haciendo más y más pequeña. Pero los jesuitas, cuando estuvieron allí, porque eran millones y millones del pueblo yaqui, ¿no? Entonces ellos pensaron de hacer esas iglesias, pueblos, y son 8 pueblos originarios. Entonces pusieron estos pueblitos cerca del río Yaqui, porque ellos siempre fueron personas de la siembra, tenían cómo cosechar, tenían pues, los frijoles, el maíz, y entonces ven los pueblos aquí. Entonces los pueblos que se formaron a la orilla del río Yaqui fue Cocori, Pacum, Torin, Picam, Potam, Rajum, Huiribis y Belén. Y entonces cada pueblito tenía su iglesia. Si ustedes van allá a esos pueblos, esas iglesias todavía están ahí. Y se formaron esa comunidad de esos pueblos, los 8 pueblos, como mi familia viene del pueblo Potam. Entonces, donde está cada pueblo, hasta todavía hoy en día, tiene sus gobernadores de cada pueblo. Pero todos se juntan. Si van a hacer una decisión para el pueblo yaqui, todos los gobernadores de los 8 pueblos tradicionales se juntan en el pueblo de Rica. Allí es la cabecilla, el cabildo, ¿no? Cuando se tiene que decidir algo muy importante para todo el pueblo yaqui. Pero cada pueblito de los 8 tiene su gobierno tradicional. Bueno, entonces ya ven que Bacatete, la Bacatete es una sierra Bacatete que está muy cerca a los pueblos tradicionales, y aquí está la costa. Entonces ellos siempre tenían cómo vivir, ¿no? Tenían una área muy, la tierra muy buena para su comida. Tenían las montañas donde cazaban los animales, en particular el venado para los alimentos del pueblo. Y luego la costa pues tenían pescados, podían pescar. Bueno, entonces pues estaban muy bien sentados, digamos, los pueblos. Aquí da poquita el tiempo, ¿no? El tiempo que era importante de saber las fechas durante el tiempo de la independencia de México, ¿no? Y cuando tuvieron personajes, actores muy importantes en nuestra historia yaqui. La persona que fue muy importante, digamos, en esas batallas, la resistencia, fue Tajeme y Tataviarti. Pero voy a hablar un poquito más de esos héroes, ¿no? Pero vamos a hablar casi más del tiempo del porfiriato, ¿no? Que ya saben ustedes durante esa época del porfiriato. Y aquí más o menos dice cuándo estaban construyendo el ferrocarril en Sonora, cuando estaba acá la revolución mexicana,
Y acá, yo vivo en Arizona y los navajos es un tribu muy grande americano que está en Arizona, casi el más grande de todos los Estados Unidos. Ellos hicieron un trato con los Estados Unidos para la paz en 1868, los navajos. Y también los apaches, allí en Arizona, estaban peleando contra el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, y nosotros, como yanquis, también teníamos esas batallas, pero con el gobierno mexicano. Entonces, pues saben de Porfirio Díaz, el actor durante ese tiempo, y Pesqueira, que era una persona muy fuerte. Y durante ese tiempo del preferiato, quisieron había una razón porque estaban rebelando los pueblos yanquis, porque lo que estaba pasando era que durante el preferiato, sí puedes hacer, sí, otro. Era porque durante esa época estaban cambiando muchas las leyes aquí en México, ¿no? Las leyes de la mina, estaban queriendo que fuera mucha inversión de gobiernos de por fuera, especialmente de los Estados Unidos, que vinieran los comerciantes a poner dinero para desarrollar México. Y entonces, pues eso era el tiempo del porfiriato, ¿no? Entonces, a los pueblos yaquis se les estaban vendiendo su territorio tradicional, pero ellos no sabían, o como quizás no sabían leer en español, estaban con muchas quejas, que por qué estaba cambiando su manera de ser, el territorio estaba cambiando, que ellos no se daban cuenta, que a veces me decían, pues no, aquí ya se vendió este terreno, y las familias yaquis decían, ¿y por qué? No, este es territorio originario. Y cuando ya les pedían pues darnos el título, darnos la evidencia, pues no podían, porque nunca fue en esa forma que se reconocía ese territorio, porque era muy tradicional, era comunal, no era que esta familia tiene un parcial, digamos, un ejido, era comunal, era todo entero para la comunidad ya. Entonces hubo muchas quejas y muchos problemas con los pueblos yaquis. Entonces Cajeme fue un líder, y Cajeme quiere decir el que no fuma. No sé si le dieron el nombre de la persona que no fuma. Y Cajeme se llama José María Leiva, ¿no? Digamos, lo bautizaron José María Leiva, pero todos lo conocían como Cajeme. Entonces Cajeme fue afuera de los pueblos yanquis a estudiar. Y después estuvo en el militar, digamos, en el ejército. Entonces él conocía poquito de cómo era la realidad afuera del pueblo yaqui tradicional. Porque él sí fue a estudiar afuera del pueblo, de los pueblos yaquis, ¿no? Del territorio yaqui. Y ya cuando vio lo que estaba pasando con los pueblos, entonces él decidió que era mal, que no era bueno. Entonces él comenzó a resistir, y varias familias, y eran familias, ¿no? Porque el hombre como la mujer ayudaban con la resistencia, ¿no? Entonces ya después que capturaron y mataron a Cajeme, la otra persona que vino era Tataviati. Y Tataviati a Juan Maldonado le dieron ese nombre Tataviati porque quiere decir como esa piedra que ¿cómo se dice? Like rolling rock, ¿no? Rodando, sí. Y la razón que le dieron ese sobrenombre es que en una de esas batallas, ¿no? Estaban las familias yaquis arriba en un cerro, ¿no? Estaban peleando, se estaban defendiendo sobre los federales.
Y cuando ya se les acabó las balas de los rifles que tenían y que ya no tenían más, que la gente les dijo de todavía que estaban con él, ¿no? Los guerreristas. Pues ¿qué hacemos ahora? Porque ya van avanzando, ya vienen subiendo aquí el cerro. Bueno, miran todas esas rocas que están aquí, vamos a arrollarlas para abajo, y sí, se fueron las rocas, entonces tuvieron tiempo para escapar, porque ellos conocían pues Bacatete, así como atrás de su mano, ¿no? Sabían cómo vivir en el desierto, ya sabían todas las áreas del área de Bacatete, y se escaparon, y por eso recibió ese nombre pues de Tetaviac. Y estos eran otros compañeros, Luis Espinosa y los otros que estaban resistiendo durante ese tiempo del porfiriato. Y en este año de 1897 hubo un trato que le llamaron el trato de Ortiz, pero no era un trato muy bueno. Entonces los pueblos yaquis rechazaron otra vez ese trato, que no era un trato. Treaty es un trato, ¿sí? Entonces que no era una cosa que era convenible para ellos. Entonces sabían los americanos y los mexicanos que los yaquis eran muy rebeldes y que estaban resistiendo, ¿no? Entonces los reconocían como enemigos del Estado. Y allí en Sonora había leyes y maneras de identificar a esos rebeldes, ¿no? Y tenían que matarlos, tenían que capturarlos, matarlos, y había leyes para que se pacificaran los pueblos y los líderes. Entonces los líderes que sabían que eran líderes de la resistencia, si sabían que y los capturaban, los mataban. Y así ya ven cómo tenían que matarlos, porque los reconocía el gobierno como enemigos del Estado. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Entonces, con esas familias que le llaman el diáspora, ¿no? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué llegaron a varios lugares, no? Entonces, durante ese tiempo, muchas de las familias se separaron. Algunas familias vivían en haciendas, eran como trabajaban y ayudaban a los haciendados ahí en el estado de Sonora. Otros que los llevaban a Hermosillo, a Guaymas, los juntaban, ¿no? Si sabían que eran yaquis, los juntaban, porque estaban pues en una digamos, estado de guerra, ¿no? Entonces los mandaron a unos a Yucatán y a otros a Oaxaca. Y los mandaron como esclavos, porque sí, eran esclavos en las plantaciones en Oaxaca y Yucatán. Y muchos de ellos pues no, porque era una clima, una área muy diferente al desierto que ellos conocían, pues muchos se murieron de enfermedades, de tristeza, otros escapaban y regresaban a Sonora a pelear, a unirse con los guerreristas y pelear por la defensa de su territorio. Y otros pues se vinieron quedando por ahí, porque me dicen pues que hay unas familias yaquis todavía pues ahí en Yucatán, y dicen, y no sé, pues es otra, tengo que hacer una investigación, yo creo, que esas mujeres que estuvieron ahí un tiempo, esas familias en Yucatán, como allí en Yucatán, ¿verdad? Que se bordan muy bonito con las flores, que ya cuando se terminó la guerra y esas mujeres, esas familias regresaron a Sonora, les gustó los tejidos y digamos el borde, y ya cuando ven el vestido, el vestuario de la mujer yaqui, muchas flores. Muchos me dicen pues que es que se aprendieron, y esa costumbre se aprendió de los mayas, ¿no? De los pueblos indígenas allá en Yucatán. Bueno, entonces después de la revolución
revolución sabemos pues que había pues Madero, Obregón, y cada vez que había un líder, digamos, durante esa época, pedían a los yaquis, ay, peleen con nosotros, ¿no? Porque nosotros vamos a liberarlos, les vamos a dar sus terrenos, su tierra, y siempre les querían pues que pelearan con ellos, ¿no? Porque sabían pues que los yaquis siempre eran muy guerrillistas y siempre sabían cómo defender su territorio. Entonces, después de todo esto, un presidente que es bien conocido y admirado, digamos, de los pueblos yaquis fue Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas fue a territorio yaqui para reconocer que fueron muy maltratados por el gobierno mexicano y por las cosas que hicieron con las familias yaquis. Y fue una cosa muy buena porque él reconoció que los pueblos yaquis eran originarios y que tenían su territorio y que podían seguir con su gobierno, su área y tener autonomía, que es una cosa muy distinta. Cuando ven otros pueblos indígenas en México, a muy pocos les dan ese reconocimiento, que tengan muy fijo su territorio, su manera de manejarse y tener esta autonomía para manejar sus pueblos. Entonces, Lázaro Cárdenas fue una persona muy reconocida, muy querida, digamos, por los pueblos yaquis, y pienso yo que aquí en México también tiene una buena reputación, ¿no? Él como presidente de esa época. Dicen que en ese tiempo, cuando Lázaro Cárdenas llegó allí con los yaquis, como él ya sabía pues, que muchos se iban ido a Arizona durante el conflicto, que si ellos regresaban a México, que ya sé que había algunos que ya iban nacido en los Estados Unidos, que México los iba a reconocer, que podían ser ciudadanos, que podían regresar a estos territorios, porque él reconoció que por la guerra y por lo que pasó con ellos, se tuvieron que ir a los Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué se fueron los yaquis a Arizona? Entonces vamos a platicar un poquito por qué se fueron al estado de Arizona, un poquito de la migración. Y sabemos que por qué se van algunos de un lugar a otro, pues depende, ¿no? Depende de la circunstancia de esa familia, de esa comunidad. Y en ese tiempo, los yaquis, las familias que se fueron a los Estados Unidos, eran por necesidad. Y como los estaban esclavando y matando, y porque estaban en ese estado de guerra, muchos se tuvieron que ir a los Estados Unidos. Digamos, Arizona era un territorio, no era un estado. Pero en este siguiente mapa, aquí ven Arizona hasta arriba, Sonora está aquí. Y aquí ven a Hermosillo, ¿no? Que es la capital de Sonora, y acá el puerto de Guaymas. Y abajo del puerto de Guaymas está el territorio yaqui, ¿no? Entonces ven que el ferrocarril de Guaymas sube hasta Arizona. Entonces era parte del ferrocarril de Sonora. De acá de Guaymas, Hermosillo, Nogales, y lo seguía, pues había pues, para el norte, ¿no? Entonces, las familias que se estaban escapando, había unas familias que se estaban escapando del conflicto, había otras familias que querían ir a Arizona para conseguir los rifles, el armamento, para seguir apoyando los guerrilleros. Había dos razones, ¿no? Que unos para que no los mataran y a otros para resistir,
digamos, ir a conseguir, a comprar y traer para atrás a Sonora los rifles, las balas, todo el armamento para seguir la defensa del pueblo, digamos, la resistencia. Entonces, estas familias que quizás nunca iban salido de ese territorio, sabían pues que este ferrocarril se iba hasta los Estados Unidos. Entonces caminaban de noche y yo todavía, porque es una historia muy reciente, ¿no? Reciente, digamos, de nosotros. Yo siempre, hace algunos años entrevisté personas que eran niños, ¿no? Que recuerdan, ya fallecieron porque ya son ancianos, reconocían, sabían lo que fue cruzarse a los Estados Unidos. Y caminaban de noche, se escondían, si oían pues, los federales que andaban buscándolos, y caminaban, y muchas digamos, historias de conflicto, cómo batallaron, cómo sufrieron durante ese tiempo, ¿no? Porque se querían sobrevivir y llegaron a los Estados Unidos, pues Arizona. Unos se acomodaron allí en Nogalitos, allí en Arizona, y otros se siguieron caminando para el área de Tucson, ¿no? Y allí, no en el pueblo, pero afuera de la ciudad. Y allí se acomodaron, hicieron sus casitas así de carrizo, de lámina, lo que hallaban por ahí, porque no traían dinero, no sabían inglés. Y pues allí nomás trabajando en lo que ofrecían, porque había muchas minas durante ese tiempo, y ellos como conocían trabajar las minas, otros sabían cómo trabajar en el ferrocarril, y muchos de ellos sabían cómo trabajar en la cosecha, ¿no? Digamos, como agricultores, digamos, sembrando, ¿no? y manejando las aguas, ¿no? Irrigation. Entonces, el riego para la comida, ¿no? Digamos, para la siembra. Entonces, allí el pueblo, la comunidad pequeña se llamaba Pascua. Pascua quiere decir es Easter, ¿no? Porque nosotros somos reconocidos como the Easter people, la gente de Pascua, porque Pascua para nosotros es un tiempo muy importante, religioso, ceremonial. Porque antes que fuéramos para la mayoría cristianos católicos, todo lo que los enseñaron, digamos, los jesuitas del catolicismo, se fue cooperando, digamos, el entendimiento, digamos, de nuestra vida, digamos, los símbolos, todo lo que conocemos que es aboriginal, antes de que llegaran los cristianos aquí. Entonces se interpretó, entonces la religión de nosotros hoy en día no es todo indígena, aboriginal, ni todo católico, pero es una mezcla de los dos. Entonces si ustedes van a una fiesta nuestra, entonces van a ver unos símbolos que reconocen si son católicos o cristianos, y otros que no, porque tenemos todavía hoy en día la danza del venado, el pascola. También tenemos matachinis, ¿no? Y hay muchos pueblos que sí tienen matachín, pero el pascola y el venado son originalmente yuenes. Y todavía hoy en día en Estados Unidos, que después vamos a hablar después del coffee break, ¿no? Que todavía, siendo pueblito en los Estados Unidos, celebramos, tenemos la ceremonia, tenemos la danza del venado, la danza del pascola. Y es una cosa maravillosa porque muchas veces cuando hay pueblos que se van a otros lugares por oportunidad, guerra o lo que sea, ya no siguen esas tradiciones muy bien, ¿no? Pero nosotros los yaquis todavía los tenemos, y voy a hablar un poquito de eso. Es muy importante para nosotros seguir la cultura y seguir hablando, y bueno, español también, claro que sí.
Pero es muy importante que la identidad yaqui es tan fuerte que para seguir viviendo tenemos que seguir las ceremonias, nuestro pensamiento de cómo ser, cómo vivir, para seguir siendo Y si uno no sigue con esas ceremonias o estas cosas que todo el pueblo participa, no te reconocen como Puede ser en papel, pero de corazón, no. Y es una cosa muy interesante de la identidad de los yaquis americanos, ¿no? Entonces, hay otras familias que siguieron al norte, cerca de Phoenix, ¿no? Y yo soy del pueblo llamado Guadalupe, que es Guadalupe, ¿no? Guadalupe. Y también allí esas familias, y van a ver en esas fotos que voy a enseñar, cuando llegaron también hicieron sus casas de carrizo, sí, ya cuando vieron pues que no los iban a castigar porque eran yaquis, comenzaron sus ceremonias, luego, ahí en los Estados Unidos, porque no los iban a perseguir, no los iban a castigar, y comenzaron sus ceremonias, y entonces vino un sacerdote de Phoenix, de ahí, de Diocese de Phoenix, a la misa. Y entonces ese sacerdote les ayudó a la familia yaqui conseguir un terreno para que hicieran sus casas más permanentes. Y ellos se escondían siempre de las autoridades porque tenían miedo que los americanos, sabiendo pues que no estaban ahí legalmente, ¿no?, que los iban a mandar para atrás para México. Entonces ellos siempre no querían tener nada que ver con nadie afuera de su pueblo, los conocidos, ¿no? Entonces otras familias siguieron el ferrocarril a Yuma, se construyó un pueblito llamado cerca de Sammich, ahí en Yuma, y otros siguieron a California. Muchas de las familias yaquis, como había mucha área donde podían trabajar, se fueron muchas familias a California. Pero si va hoy en día a Guadalupe, a Pénjamo, que es ahí en Scottsdale también, o allí en Tucson, hay varias comunidades todavía yaquis que celebran, son muy distintas. Yaquis celebran todas sus celebraciones, todas las fiestas que hacen, y claramente la cuaresma es la celebración de la cuaresma más importante, digamos, Pascua, la Semana Santa es muy importante para los pueblos yaquis. Y ya después se comenzaron a crear poquitas más comunidades, pero las comunidades más viejas, digamos, que han tenido más tiempo en Arizona, es la comunidad donde yo vengo, Guadalupe y Pascua, ahí en Tucson. ¿Por qué no tomamos poquito tiempo? Verás, voy a ver el tiempo, son las 11. A ver qué comentarios tienen o preguntas, ya que vieron un poquito de historia. Que ustedes, yo creo que saben un poquito la historia de los yaquis, ¿no? Porque estudian pues, la historia mexicana. Y quizás yo doy otra opinión, que soy yaqui, y a veces como en los Estados Unidos, no sé, aquí en México, que uno, pues yo soy maestra, ¿no?, soy profesora, lo que aprendí en la escuela no era la realidad de nosotros como indígenas, ¿no? Que comenzábamos a estudiar los pueblos indígenas de los Estados Unidos aquí en esta época cuando llegaron los blancos, y ya las guerras, y ya después ya no se vio nada de los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Y pues todos pensamos como alumnos qué pasó con los pueblos indígenas, ¿no?, allá en los Estados Unidos. Y muchos americanos, digamos, alumnos, especialmente alumnos que no eran de área como Arizona o áreas donde se ve pueblos indígenas, ¿no? Pensaban que ya los iban a matar a todos, que ya no había más indígenas en los Estados Unidos. Y entonces y también ha estado en Latinoamérica, como en Venezuela, ha estado en otros lugares, pues estuve también en Guatemala, trabajando con alumnos indígenas, y luego se sorprendieron también. Usted, profesora, es indígena, sí soy yaqui.
Pero yo pensaba que ya iban matando a todos los indígenas en los Estados Unidos. No, no hay varios. Hay más de 500 tribunaciones reconocidos por el gobierno americano. Es una cosa muy distinta, ¿no? Y nosotros, yaquis, también somos reconocidos como un tribu indígena, tribu-nación, que le llaman allá tribal nations, ¿no? Digo tribu-nación, porque cada tribu-nación, los más de 500 de los Estados Unidos, tienen su soberanía, que es más que la autonomía, ¿no? Ellos tienen su gobierno, su cabilde, tienen sus cortes de justicia, tienen sus cárceles, tienen todo. Ellos manejan su tierra, territorio independiente al Estado. Es una cosa muy distinta también allá en los Estados Unidos a lo que es aquí la realidad en México. Allá son muy independientes, tienen algunos tribus que están mejores que otros, tienen sus propias escuelas, que allá en Estados Unidos tienen sus universidades indígenas. Como en el estado donde vengo yo, en Arizona, en el norte de Arizona, está la Universidad Navajo, que es el tribu casi más grande de los Estados Unidos. Los Cherokees que viven en Oklahoma son los más grandes, pero la diferencia es que los Cherokees en Oklahoma reconocen, si tienes una punta de sangre Cherokee en el dedo, te reconocen. Los navajos no. Los navajos tienes que tener casi un abuelo o una abuela que es navajo para que el tribu te reconozca. Si no, no te reconoce. Pero los Cherokees, como ellos tienen sus reglas, cada tribu hace sus reglas, ¿no? ¿Cómo te van a reconocer como un miembro de ese tribu? Y ellos, como ellos tuvieron una triste historia también, porque ellos también todos los pueblos indígenas americanos tuvieron una historia muy, muy seria, ¿no? Por la política americana, ¿no? Que muchos fueron matados, muchos les quitaron las tierras, los movieron a otros lugares, se murieron de enfermedades que no tenían, pues ya saben que fue la historia de los indígenas americanos muy difícil, ¿no? Entonces, y en Arizona está otro colegio, digamos universidad indígena, que está en el sur, y es la reserva muy grande también de los Tohono O'odham. Ustedes, yo creo que los conocen como pájaros o pimas, de esa misma familia indígena, porque dicen que en la Pimería Alta, digamos, allá en el norte, ¿no? Y los Ata, los pimas, entonces ellos como no querían ya ser reconocidos como pájaros, porque no era el nombre de ellos, ¿no? Ese nombre se los dieron los españoles o los que llegaron allí. Y digo, nosotros no somos pájaros, nosotros tenemos nombre, pero el propio no es Tohono O'odham. O'odham quiere decir gente. Tohono quiere decir desierto. Son gente del desierto. Tohono O'odham. Y todos los gringos ahí en Arizona, porque tienen que reconocerlos cuando hablan de ellos en la tele, en el radio, están batallando para decir Tohono O'odham, pero lo dicen, ya no les dicen pájaros, que es lo bueno, porque ellos dicen, no, nosotros somos Tohono O'odham, tienen mucho orgullo. También los navajos, ya ellos son Dene, que quiere decir gente, ¿no? Dene. Y entonces ya cambiaron el nombre de su universidad, se llama Dene College, porque ellos también dicen, no, tenemos que rescatar, reconocer que nosotros tenemos estos nombres, que son los nombres originarios, no los nombres que los dio otra gente, ¿no? que no sabía. Como los yanquis, ¿no? Les voy a decir una historia muy pequeña de cómo tenemos el nombre yanqui. Nosotros dijimos que somos yuemi, que también quiere decir gente, ¿no? La gente, the people, que es muy importante. Entonces, yuemi, la gente. Y si no eres yuemi, eres yori. Y si todos ustedes
no soy Güeme, soy yo. Sí, así les llamo, los Yoes y los Güemes. Si estás pues en mi pueblo, los pueblos ahí originarios de los pueblos yaquis, ¿no? Y bueno, entonces cuando llegaron los españoles, y es muy interesante porque nosotros siempre tenemos las historias, ¿no? Que son oral traditions, ¿no? Que siempre se pasan esas historias. Muchos le dicen leyendas, pero son historias, son oral history, oral traditions, ¿no? Que ya se pasan. Entonces sabemos la realidad también, porque cuando vinieron los españoles siempre traían personas, porque estaban aquí en New Spain, ¿no? España Nueva, escribiendo, detallando todo lo que veían, ¿no? Todo, porque todo era nuevo, no era un mundo nuevo para los españoles cuando vinieron a esta tierra. Entonces escribían todo, dibujaban las plantas, tenían muy buenos detalles, ¿no? De lo que estaban viendo, lo que encontraban, porque era parte del trabajo, la obra, ¿no? Entonces, en esos archivos, digamos, esos papeles viejos, que están en el Vaticano, están acá en México, están en otros lugares, pues, los archivos, ¿no? Antiguos, se da un detalle, pero nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Pero está escrito, y digo yo, es muy bueno que tengamos esa evidencia, que cuando llegaron los españoles a ese territorio Yueme, que encontraron todos los guerreros, warriors, ¿no? Yaquis, ahí con sus flechas, ¿no? Y que estaban muchos, millones, ¿no? Porque el tribu era muy grande. Y vinieron los españoles, entonces ellos venían con caballo, venían con armor, con esas cosas que se miraban muy diferentes. Y se encontraron, pero los yaquis ya lo estaban esperando, ya sabían que iban a llegar. Y ya estaba en la historia de ellos, que iban a venir esos extranjeros y que iban a ser muy raros, ¿no? Con muchos pelos, y pues muchos caballos y entonces pues ya sabían que iban a llegar, pues ya estaban preparados, ¿no? Entonces que salió un hombre muy distinto, ¿no? Yo creo que era una persona de medicina, una persona como un hetevi, que le damos un medicine person, ¿no? Medicine hetevi. Y se miraba muy distinto, ¿no? Con plumas acá, y su ropa era muy diferente, y que estaba haciendo una seña. Entonces digamos que los yuames estaban acá, los españoles estaban acá, y luego que se bajaba y agarraba tierra y la tiraba hacia el cielo, y quién sabe qué, y cada vez que decía yakin, y ya después yakin, y luego que decía, pues hacía una línea así en la arena, ¿no? The line on the sand, ¿no? En la tierra. Decía, yakin. Pues como no sé, hablaba, pues ellos los yuemes no entendían español, el castellano, y los españoles tampoco no entendían lo que estaba diciendo el Señor. Pero la palabra siempre salía, yakin. Pero lo que estaba diciendo el Señor, que era territorio de yakin. Pero ahora los yuemes, ¿no? Que era territorio. Pues yo creo que es el tribu yaqui. Pues porque estaban oyendo pues, la palabra yakin. Pues yo y así lo que pasó también allá con varios indígenas en los Estados Unidos, pues que ya, pues yo creo que es el tribu yaqui, entonces vamos a poner los yaquis, pero ya pues todo el mundo los conoce como yaqui, ¿no? Entonces, pero nosotros, si vas tú a un pueblo yueme, pues ahí eso, somos yueme, la gente, ¿no? Entonces, eso es, para mí era como investigadora, digamos, como profesora, de saber lo que es del pueblo y luego ver, leer, que ahí salió lo que sabíamos por siempre, ¿no? Entonces es una cosa muy buena, pues que tengamos la cultura, la herencia,
tengamos un orgullo de ser un pueblo indígena y que podemos seguir teniendo una identidad fuerte, fuerte, no nomás en Sonora, pero en los Estados Unidos. Eso quiere decir que hemos tenido bastante valor, resistencia y honor y respeto a uno mismo. Bueno, gracias. Vamos a abrir. Tenemos como unos 15 minutos. Sí, ¿no? Como a las 11:30 vamos a tomar café. Sí, bueno, pues está abierto el micrófono para las participaciones, para las preguntas, para los comentarios. A ver. Hay un fenómeno importante que mencionas, que es el de la migración hacia Estados Unidos de los yaquis. Principalmente fue por el despojo de su territorio en el movimiento revolucionario. Entonces, bueno, esto nos hace pensar que los yaquis tienen una concepción del territorio o un arraigo a su territorio importantísimo, pero también se establecen en comunidades del otro lado de la frontera. ¿Este territorio lo conciben como suyo o solamente el territorio yaqui está a la ribera del río? Bueno, cada pueblo yaqui siempre sigue siendo yaqui, como Guadalupe, Pascua Viejo, Buen Pueblo, ahí en Marrani. Voy a hablar de esos pueblitos de Arizona después del café, ¿no? Pero tenemos una reserva. Eso sí se maneja totalmente el tribu que le llaman Pascua Yaqui Tribe of Arizona. Entonces, eso sí es totalmente de ellos. Los otros pueblitos están en parte de otros municipios. Guadalupe es su propio municipio, ¿okay? Pero ahí en Guadalupe se vive en una área solamente familias Yueme y alrededor viven por la mayoría familia mexicana. Allá en sur Tucson hay familias yaquis y hay familias Tohuanoacan, ¿no? Los Pimas. Y ellos forman partes, son como barrios, ¿no? Pues son comunidades. Son partes del municipio de la ciudad de Tucson. Tenemos una reserva y voy a hablar cómo fue que el gobierno de los Estados Unidos reconoció al tribu, digamos, a los Güemes como una tribu-nación. Porque cuando las familias llegaron, comenzaron a llegar en los últimos de los 1800, pero más 1910 era cuando más familias llegaron a Arizona por el conflicto en México. No fue hasta 1978, es reciente, ¿no?, que el gobierno americano de los Estados Unidos reconoció al pueblo yaqui como tribu-nación. Entonces les dio, identificó varias hectáreas al sur de Tucson y allí es la reserva. Y allí tenemos un casino y voy a hablar de eso, de ese casino. ¿Con alguna otra intervención, alguna otra pregunta? Aprovechando este tiempo que nos resta de esta primera parte de la conferencia de la doctora Octaviana. Pareciera que los zapatistas agarraron la organización de los yaquis, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a las comunidades, a la forma de organizarse, a la hora de unirse, ¿no?, cuando van a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se vincularían estas, por ejemplo, estas comunidades, pero los yaquis, cómo se vinculan con otras tribus? Pienso yo que muy bien. Tengo entendido que como
ahorita los yaquis, los yuenes ahí en Sonora, tienen muchos problemas con el agua. Yo pienso que han oído, han leído que los yaquis tienen otra batalla, ¿no? La batalla ahora es sobre el agua. Y también están peleando muy fuertemente y ha habido bloqueos por su territorio, por el agua. Entonces pienso yo que ellos han estado presentando sus quejas en varios lugares, y también aquí en México, en la ciudad, y parece que tengo entendido que en otros pueblos, y sí se comunican mucho, porque ha habido varios encuentros que yo he estado ahí en el río Yaqui, ¿no? Cuando vienen personas de otros pueblos indígenas, y siempre ha habido ese reconocimiento. Pienso yo que en esos pueblos indígenas, y estuve leyendo un poquito también ahora estuve en el Museo de Antropología aquí en México, estaba leyendo que siempre estos pueblos indígenas han tenido la misma tipo de gobierno social, la manera de funcionar como un pueblo indígena, y pienso yo que en esas áreas ha cambiado muy poco. Todavía los yaquis en México y también nosotros en los Estados Unidos funcionan con ese entendimiento que es importante para seguir como comunidad indígena, ¿no? Estuve yo trabajando con unos jóvenes de Oaxaca ahora en noviembre, y ellos también eran jóvenes, pero tenían ya sus cargos, ¿no? Cómo era la responsabilidad de cada uno de ellos, y todavía se le llama aquí, a ver, no me acuerdo cómo era la palabra, pero en inglés, like tasks, dame como en 3 palabras en inglés, pero como cada persona llegando a una edad de esa comunidad indígena tiene la responsabilidad de ayudar al pueblo, y no se les paga, ¿no? Es como obligatorio de contribuir a lo bien del pueblo, y no se les paga. Digamos, sí, tener ese como líder, si es por un año o depende cuándo los ponen como líder de ese pueblo, como allá en el río Yaqui, es un año, ¿no? Está en ese oficio durante ese tiempo de Navidad, y ya, entonces por un año. Y tampoco no se les paga, pero eligen esa persona que va a ser el gobernador de ese pueblo, una persona, un hombre, ¿no? Cada año se le da. Y es un oficio muy pesado, ¿no? Porque no se les paga, esa persona tiene que estar pendiente del bien del pueblo. Y todo el tiempo va a ser un hombre, ¿no? Un macho, pero las mujeres son los que eligen ese líder. Es muy interesante. Pueden preguntar. No sé si es contento, pero durante el café puedes preguntar. ¿Alguna otra intervención? A ver, ya traes el doctor Joaquín y después bueno, compañero. ¿Cómo es la relación que tienen los yaquis que están en territorio de Estados Unidos con los que están en territorio de México, y si apoyan la resistencia que están teniendo ahorita los yaquis del territorio de Sonora? Buena pregunta. Sí, claro que sí. Siempre ha habido ese reconocimiento por el compadrazgo, son compadres, comadres, siempre se visitan, siempre se apoyan uno al otro. La cosa es que, una cosa pues que siempre me ha interesado a mí son los encuentros entre los pueblos yaquis en los Estados Unidos, en los pueblos de México. Siempre están dando mucho apoyo a la resistencia allá en Sonora. Cuando yo estuve como gobernadora,
Sí, fui la primera mujer gobernadora del Paso Yaqui Tribe de Arizona. Fue una cosa muy interesante. Hace muchos años, en 1992, que fue yo creo antes que nacieran muchos de ustedes, ¿no? Pero hace muchos años. Y entonces, en esa época, se iba a hacer, se estaba arreglando NAFTA, ¿no? ¿Conocen NAFTA? Que se iban a abrir las fronteras para el comercio, ¿no? De Norteamérica. Y yo tenía esta idea, bueno, ¿por qué no acá las tierras yaquis, tan fuertes, bastante hectáreas en riego, podemos y nosotros tenemos los fondos, cómo ayudarle a ellos para que levanten esas tierras y luego nosotros importar cash crops, cosas que se van a vender en los Estados Unidos. Entonces pensé, voy a tener que ir a platicar sobre esto, cómo podemos aprovechar NAFTA para los dos pueblos en Sonora y pueblos en Arizona, ¿no? Estaba yo, pues, y tenía pues yo personas, estaba yo trabajando en el tribu, porque teníamos pues personal, y también tenía pues yo mis compañeros de la universidad, University of Arizona en Tucson. Entonces ellos están obligados a ayudar a las tribulaciones, porque es parte de la ley, porque que le llaman en los Estados Unidos a Land Grant Institution, que es una universidad pública, pero están obligados por la ley, y como reciben fondos especiales de los Estados Unidos para ayudar a las comunidades rurales y también a los pueblos indígenas. Tienen una misión muy especial. Entonces, pues yo como gobernadora, y en ese tiempo era profesora en la Universidad de Arizona, en Tucson, cuando el presidente de la universidad dijo, bueno, también ¿qué podemos hacer para ti? Bueno, yo creo que traigas todos estos pequeños que vengan a mi territorio, tráigalos y les vamos a decir nosotros a usted qué pueden hacer por nosotros. Sí, el presidente los trajo todos los decanos de todos los colegios en la universidad, de educación, de agricultura, de ingeniería, pues todos los trajo, ¿no? De la medicina, porque pues es un mandato. Y fue muy interesante. Bueno, entonces pues, tengo mucho que platicar sobre esa época, porque es cuando desarrollamos los casinos, ¿no? Entonces, cuando fui al territorio yaqui, tenía pues, le pedí a un colega que estaba representante del Cabilde, que estuvo como gobernador antes, le dije, mira Carlos, vamos, yo sé que aquí es muy diferente que a los Estados Unidos, yo soy mujer y tú eres macho, tú vas a representarnos y tú vas a comenzar esas pláticas en el gobierno tradicional, ¿no? Abajo de una ramada y con todos los gobernadores de cada pueblo, los 8 pueblos, y tú comienzas la plática con lo que queremos hacer con la cooperación de ellos, a ver cómo les busca el dinero. Y ya Alcario me dijo, ay Octaviana, no, tú eres la gobernadora y tú tienes que hacerlo. Ay, tenía tanto porque era mujer y cómo me iban a recibir y yo sé que eran todos hombres, ¿no? De los gobernadores. Y allí me sentaron, porque en una área pues, abajo de la ramada donde se sienta la persona pues, que viene a platicar, a pedir pues, una silla de honor, digamos, en una ramada, abajo de una ramada. Y luego ya comencé a platicar quién éramos nosotros, quién era yo, por qué veníamos del territorio yaqui. Y sí, me interesaba mucho de nuestras ideas, ¿no? Cómo podíamos cooperar y ayudarlos unos a los otros, ¿no? Y de muy pronto, y eran por los hombres que estaban ahí arrimados, oyendo la plática, oyendo pues, el discurso. Y ya de pronto que miraba así, y luego comenzaba a mirar mujeres, con sus rebozos, todos así.
Y luego ya, después que terminé, todos me recibieron muy bien, me dieron la mano, todo era... Y yo que tenía tanto como mujer, me dieron el respeto, me dieron el honor, el reconocimiento como gobernadora del tribu yaqui en Arizona. Yo estaba muy sorprendida y muy alegre, y ya después las mujeres que salieron después a sus casas a oír quién era la mujer que estaba hablando ahí, abajo de la ramada, donde siempre se escuchan los hombres, vinieron, después ellos me vinieron a saludar y darme la mano, y ya después mi asistente, ya después que salimos del pueblo, ay Octaviana, aquí vas a comenzar una revolución con las mujeres. Ay, bueno, qué bien. Doctor. Pues que serían muchas cosas las que me gustaría que platicáramos, pero no hay tanto. En primer lugar, la compañera Gabriela, que se tuvo que salir, tenía la duda si Guadalupe es el lugar en donde se firmó el tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se tuvo que ceder la mesilla. Esa sería una pregunta. Pero la otra tiene que ver más bien con una reflexión de lo que tú nos has traído ahorita, ¿no? Efectivamente, en este país o en este territorio de pueblos, pues sigue persistiendo una especie de etnocentrismo. En la historia que a nosotros nos enseñaron, pues los pueblos del centro, de lo que le llaman Mesoamérica, eran los pueblos civilizados, y los pueblos del paralelo hacia allá pues eran los pueblos nómadas, ¿no? Se decía, ¿no? E inclusive la historia que nos cuentan pues tiene que ver mucho con la forma en cómo se incorporaron a la nación los pueblos mesoamericanos y los pueblos del desierto. Y allí pues el papel muy importante, como lo cuentas, tiene que ver con las misiones que crearon los jesuitas. En el México del siglo XX, sin embargo, el pueblo yoreme o yaqui tiene una presencia muy importante que casi nadie conoce. Esto que contaba la muchacha, la compañera estudiante de la forma en cómo se organizan los zapatistas de Chiapas, pues tiene que ver con las políticas públicas aquí en México desde la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando Lázaro Cárdenas crea el Consejo Nacional de Pueblos Indios y promueve que los pueblos indios de Mesoamérica, los civilizados, adopten la forma de gobierno que se crearon cuando se concentraron los pueblos yaquis en las misiones, ¿no? Que son los consejos supremos, que es lo que tú estabas hablando también, ¿no? De Consejo Supremo y los cargos tradicionales en torno al gobernador, al jefe político-militar. Esto aquí en México pareciera que es algo que todos los pueblos de México lo tuvieron siempre, pero no es cierto. Fue algo que el presidente Cárdenas promovió para dar el reconocimiento político a los pueblos indígenas. Después, en 1975, se volvió a generar una misma política para otra vez promover consejos supremos. Esta reflexión la hago porque tenemos presentes aquí en México mucho de la experiencia del pueblo yaqui, ¿no? En la época en que tú eras gobernante, el pueblo yaqui de la región de Sonora tenía una lucha muy importante, una lucha que están dando ahora los pueblos de México que tiene que ver con su autonomía. En esa época, y ojalá pudieras platicarnos rápidamente de eso, corrieron al Instituto Nacional Indigenista, no sé si recuerdes, y ellos mismos empezaron a generar una forma de gobierno autónomo, que fue también como el especie de inicio de estas nuevas generaciones de luchas por la autonomía en México. Yo recuerdo que en esa época platicaba con algunos gobernadores yaquis y ellos platicaban cosas muy interesantes y decían, pobrecitos nuestros hermanos indios de México, que no saben cómo gobernarse, no saben cómo tratar con el presidente, dice. No saben que el presidente de México es una autoridad igual que nosotros. Entonces nosotros cuando vamos a ver al presidente de México no lo vemos de frente, decían. Nos sentamos con él así horizontal porque él es igual que nosotros. Esto los comento a los muchachos porque hay una forma distinta de visualizarse del pueblo yaqui con respecto a los demás pueblos indígenas de México. Ellos tienen una autonomía y una autoridad producto de esa lucha, pero también producto de varios reconocimientos, y uno de ellos es, por ejemplo, Lázaro Cárdenas les dio una constitución. Nadie conoce eso aquí en México.
Yo la tuve en mis manos y la perdí por desgracia, ¿no? Una constitución política, ¿sí, verdad? Es una cuestión que es muy importante porque ahora los pueblos indígenas de México están peleando eso y los yaquis lo tienen desde 1940. Y actualmente, precisamente por eso, hoy día hay una caravana de autoridades yaquis recorriendo las comunidades indígenas de México que están luchando por esto que decías, la guerra por el agua, ¿no? Ahorita están, si no me equivoco, están en el estado de Guerrero, ¿no, David? Sí. Están difundiendo la lucha del pueblo yaqui, que ha sido una lucha que no terminó en 1940, sino que sigue hoy día pues en la defensa del territorio, y el territorio comprende tierra y agua en contra de la voracidad de los capitalistas que hay por allá. Digo, esto sería mucho, pero lo dejo aquí nada más. Gracias. Muchas gracias, porque tiene mucha información, mucho entendimiento sobre nuestra historia, ¿no? Y además es una cosa que está pasando hoy en día, ¿no? Digamos, el entendimiento de los pueblos indígenas sobre temas que son muy importantes para ellos para sobrevivir. Puedo decir, y después vamos a seguir la plática, ¿no? Porque yo sé que el tiempo nos está pasando y voy a platicar y tener esos temas en mente cuando sigo mi presentación después del café, que los pueblos indígenas americanos siempre, cuando tenían relaciones. ¿Qué más para ti? Bueno, pues a mí me interesaría saber un poco qué tanto involucra a lo mejor el gobierno norteamericano en cuanto al gobierno de los yaquis. O sea, sabemos que ya los reconocieron y pues los yaquis tienen como su gobierno y es como un mundo aparte, ¿no? Pero a mí me hace pensar que por el hecho de estar digamos en parte de Estados Unidos, si tienen alguna especie como de límites o no sé, como condiciones, qué tanto tienen permitido hacer, qué tanto no, o sea, si realmente son, digamos, como libres en su gobierno o si también involucra un poco el gobierno de los Estados Unidos. Buena pregunta. Por lo general, cada nación tiene mucho derecho, mucho manejo en su comunidad, en su gobierno. Pero hay unos requisitos que sí son problemáticos. Por ejemplo, pero va cambiando. Los yaquis fueron la primera tribu-nación en los Estados Unidos que por sus cortes iban, si había un delito de una persona por fuera del pueblo yaqui, digamos una persona blanca fue a nuestra reserva ahí en Tucson y violó a una mujer, la lastimó, hizo una cosa seria, ¿no? Antes, si era una persona blanca o no tribu yaqui, las cortes afuera tenían que hacer prosecute, ¿no? Ahora ya no. Nosotros fuimos los primeros que dijeron, no, si vienen aquí y hacen un daño, aquí van a tener justicia. Una cosa muy buena. Y en otras naciones están cambiando de poquito a poquito, porque si es una persona que va a una reserva, digamos como a los navajos, que es una tribu muy grande, y es una persona que no es navajo, pero hace un delito, un crimen muy grande, mata a alguien, eso es afuera, no le dan corte, justicia, ahí tiene que ser afuera. Pero los yaquis somos el primer tribu americano que lo estamos haciendo. ¿Alguien más? Bueno, me preguntaba más por lo que dijo la profesora. Yo veo yo veo esta segunda parte como
una distinción cultural y un proceso de forjar su identidad, ¿no? Pero vivimos otros tiempos, ¿no? Donde la globalización cultural, sobre todo, hace fusiones o metamorfosis de algunos pueblos, ¿no? Yo lo veo claramente en el pueblo de mi mamá. De repente llegan empresas, empieza el flujo turístico y cuando se dan cuenta ya no se reconocen a sí mismos. Entonces empieza un hambre por recuperar sus tradiciones. Usted lo menciona sobre los iPhones, los muchachos, e inclusive tienen un flujo turístico con su hotel y su casino, y aparte, si le sumamos el flujo migratorio que surge en zona, o sea, si hay una mezcla o si ha habido una fusión de culturas y al tiempo que ha vivido y que ha estudiado el pueblo de aquí, si hay una distinción entre el yaqui, que había llegado, el yaqui de los 40 y ahorita, cómo culturalmente cómo se ve, ¿no? ¿Han luchado contra eso, contra la globalización? Sí, siempre va a ser difícil, ¿no? Porque hoy en día pues, todo está cambiando. We're international citizens, somos ciudadanos mundial, ¿no? Porque todo va cambiando. It's a global economy, como dicen. Y es una cosa muy difícil, pero siempre si ustedes van a Guadalupe o Pascua Viejo, se mantiene muy grande, quizás más hoy en día, más grande la identidad yaqui por los jóvenes, por la gente de ese pueblo. Quizás porque hay más, digamos, ya no hay la discriminación que había antes. Mira, cuando uno estaba creciendo en esos pueblitos, había mucha discriminación sobre el yaqui, sobre la persona indígena, ¿no? Entonces hubo un tiempo que los yaquis no querían identificar los jóvenes como yaqui porque eran discriminados en las escuelas. Entonces, en esa época era una cosa de discriminación. Se casaban muy pocos yaquis con mexicanos, por ejemplo. En mi pueblito de Guadalupe, las comunidades que eran de un pueblito less than 1 square mile, no había comunicación casi. Digamos, se conocían, ¿no?, las familias, pero no se casaban entre yaqui y mexicano porque había mucha discriminación entre mexicano y yaqui. Ya todo eso ha cambiado, ¿no? Y hay más fuerza, digamos, de identidad que antes, y además ponen más atención en cómo puede estar parte de lo que está pasando con los pueblos indígenas internacionalmente, digamos, especialmente ahora con las Naciones Unidas, ¿no?, que reconocieron los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay más reconocimiento con los pueblos indígenas por todo el mundo, pero más aquí en Latinoamérica y Norteamérica, ¿no?, porque hay muchos encuentros. Pero siempre va a haber la presión de no guardar esa identidad, ¿no? Pero pienso yo, hay más beneficios a ser yaqui que no. Mira, te voy a decir que yo a veces me río con personas que quieren hacer yaqui, pero yo sabía que antes los padres de ellos nunca querían hacer yaquis, ¿no? Y entonces yo digo, yaquis come lately, ¿no? Que ahora sí, porque hay beneficios para ser yaqui, sí están diciendo que son yaquis, pero antes no. Y entonces me da risa a veces, pero me da también orgullo pues que están reconociendo su raíz o digamos su herencia, pero antes no. Había mucha discriminación sobre los yaquis. Si sería indígena, ¿no? Mira, te voy a decir también que yo tengo muchos años viajando aquí en Latinoamérica y en México, y donde ha habido más discriminación ha sido en Latinoamérica sobre mí.
más que Europa o en otras partes. Más aquí en Latinoamérica ha habido más discriminación por ser mujer indígena. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias por la plática. La verdad es que nos ha mostrado, por ejemplo, la complejidad de la cultura, ¿no? Cómo se van cruzando cuestiones étnicas, de género, y cómo todo esto va complejizando la cultura, cuando a veces pensamos que las identidades son más simples, no lo son. Dentro de las cuestiones que señalaba era cómo se establecieron las iglesias, la presbiteriana y la católica en esta comunidad yaqui. En el caso de las comunidades indígenas mexicanas hay muchos ejemplos de que a veces esta confluencia, digamos, de religiones crea también conflictos religiosos y conflictos de tierra, en fin. En este caso, ¿cómo se ha dado allá la presencia de las dos iglesias? ¿Ha creado conflictos? ¿Qué ha generado? Pues voy a decir que ahí en Guadalupe, entonces era muy interesante, ¿no? Porque cuando vinieron las iglesias evangelistas, ¿no? Allí, Presbyterian, Pentecostal, entonces como era un pueblo muy, es pueblo todavía muy pequeño, pero las familias con muy pocos recursos, entonces durante la Navidad, durante otro tiempo, íbamos a esa iglesia porque ahí nos daban mejores juguetes y pan y otras cosas, alimentos. Pero no nos quitábamos de, y eso era muy interesante, ¿no? Porque no quitábamos de ser Güeme, yaqui, con la religión, pero íbamos allá para que nos dieran ropa, alimentos, juguetes, porque ellos estaban pues queriendo convertirnos, ¿no? Y nosotros pues íbamos, sí, y aprendí bastante de ellos porque ellos también tenían esas iglesias, tenían talleres para costura, yo aprendí a coser, costurar, y luego también daban clases para cómo usar, digamos, la comida que le llamamos nosotros extras, surplus, era comida del gobierno que mandaban, comida que yo creo que otra gente no comía, ¿no? Entonces ahí decían, pues prepara esto así, entonces pues daban clases así, cómo podían preparar esas comidas que no eran nuestra comida, ¿no? Pero el gobierno, como era comunidad muy pobre, con pocos recursos, culturalmente muy rica, la herencia muy rica, pero con pocos recursos, mandaban comida del gobierno que no era buena. Por eso es que todos salimos diabéticos, ¿no? Con mucha sal, con mucha azúcar, bleached, no era cosa pues comida pues que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces hizo muchas cosas muy buenas las iglesias presbiterianas en particular. Las otras también, pero sí hubo pues así que fue muy interesante porque había unas familias ahí en Guadalupe que ahora pues el abuelo, pues entonces era joven ella, los Molina, toda esa familia se quedó presbiteriana, pero era porque la abuela, ¿no? Entonces toda la familia Molina en Guadalupe es presbiteriana. Ya se conocen las familias que se quedaron en otra religión y ya no volvieron a su religión yaqui, ¿no? Y luego, porque eran de otra religión, digamos que eran presbiterianos o de otra religión, pues, de ahí, cuando se moría alguien de esa religión, no podían enterrarlos ahí en el cementerio que estaba platicándose. Los iban y los enterraban al monte, porque era pues un monte, ¿no? Una área afuera del cementerio. Entonces pues puede causar conflictos. Entonces esa misma área está muy interesante porque después, ahí en Guadalupe, cerca de Guadalupe, fue un tiempo en los 60 que querían hacer una autopista muy grande y luego dijeron los políticos
Pues Guadalupe es una ciudad, un pueblito pobrecito, hay nomás yaquis y mexicanos, vamos a deslocarlos ahí, vamos a poner la autopista ahí por ese pueblito, ya para que se vayan. Ya no haya más Guadalupe, porque está choque, que está muy pobrecito ahí, pasando por ahí. Pero un pueblito mexicano, ya, ¿no? Pequeñito, pero muy distinto. Y así pensaban los políticos ahí en Arizona. Pero durante esa época eran los 60, ¿no? 60, que todo cambió en los Estados Unidos, porque hubo movimiento social. Entonces había reconocimiento a los negros, a los chicanos, a los indígenas, porque era un movimiento, ¿no? Era un movimiento muy fuerte, muy grande, que ya todas las étnicas y todos los querían hacer, mira, nosotros hacemos americanos, reconócelos porque somos americanos, hemos contribuido a América y ya no nos estén humillando. Y es cuando se comenzaron a sacar programas académicos, Chicano Studies, American Indian Studies, Mexican American Studies, que iba a haber en las universidades, currículum, programas de nosotros. No va a ser cosa blanca, pero va a ser algo multicultural. Entonces ya allá en ese tiempo mandaron a un señor que era muy bueno para organizar pueblos, porque era un movimiento, ¿no? Llegó, se quedó ahí en Guadalupe, ayudar a los líderes del pueblo de ese tiempo a organizar para votar. Porque teníamos bastante personas, si salían a votar, íbamos a cambiar el cabildo acá, la educación acá, porque teníamos esa manera de mover si salíamos a votar. Entonces, por esa razón, no se hizo la autopista a borrar Pueblito Guadalupe, se hizo un garito. Y por eso todo ese llano, ese pueblo que antes no valía mucho dinero, vale mucho dinero porque está ahí, cerca de la autopista. Gracias, Isabel. La palabra primero a la compañera, después a Manuel. Bueno, rápido. Sabemos que lo que es a lo largo del tiempo, la mujer ha tenido como algún tipo de represión. En este caso ha ido ganando lo que es representación, ha ganado sus derechos. ¿Cómo fue este cambio cultural en el pueblo yaqui? Si la mujer sigue sometida a lo que es el hombre, si en algún momento estuvo sometida a lo que es el hombre, si sigue siendo sometida a lo que es el hombre, si ha ganado lo que son estos puestos, como por ejemplo usted que ya llegó a ser gobernadora, sabemos que es una forma un poco difícil en sí para el género femenino. Entonces, saber un poquito como esa cultura. Sí, ha sido difícil, ¿no? Pero sí, la mujer siempre, pues, es una cosa muy interesante, que la mujer en la familia yaqui siempre ha tenido mucho que decir y mucho poder entre la familia yaqui, ¿no? Como les dije, en los pueblos tradicionales son las mujeres de la iglesia, digamos las cantoras, las guiosas, son las que ya cuando están listas para elegir el gobernador de ese pueblo, ellas deciden qué va a ser el hombre que va a dar, que va a dar ese liderazgo al pueblo. Entonces ellos lo recomiendan al grupo, ¿no? de gobernadores para elegir. Entonces la mujer tiene mucha voz y siempre ha tenido tradicionalmente mucha voz. Pero como la sociedad en los Estados Unidos, digamos, es muy diferente, ¿no? Que ha habido por muchos años más discriminación sobre la mujer, digamos, en cómo se paga el sueldo, digamos, y eso va cambiando de poquito a poquito. Pero es toda mujer. Y así igual. Y por eso digo yo que esa manera de pensar
los pueblos yaquis en Arizona, pues esa influencia, ¿no?, que viene pues de la sociedad americana. Y yo me acuerdo cuando mis compañeros hombres, ¿no?, en el cabildo, a veces como que estaban muy contra mis decisiones o lo que yo quería desarrollar. Ya después decían: Octaviana, tú tienes razón, porque ya en estas juntas y todo, ya oyen mis señoras y ya me regañan cuando ya llego a la casa, y yo, ¿por qué te estoy dando tanta batalla? Tú tienes razón, entonces ya te voy a apoyar en esa decisión. Y entonces digo yo que la mujer en casa tiene mucha voz, pero siempre también por la sociedad americana siempre se detienen muchos, porque también es una cosa más grande, ¿no?, que nuestra familia, es una cosa en la sociedad americana, va cambiando de poquito a poquito, pero ha sido muy difícil. Pero pienso yo que quizás en unos años va a haber una mujer presidenta, ¿no?, por la primera vez en los Estados Unidos, quizás, ojalá. Bueno, hace ratito nos hablabas también de la parte fundamental de la identidad, que son las ceremonias, los cantos, las danzas de la tradición yaqui o de la tradición yoreme, ¿no? Bueno, en el estado de Sonora aún se conservan estas tradiciones, sobre todo la Cuaresma y el Día de San Juan, que son dos de las ceremonias más importantes para los yoremes. Se hacen de alguna forma, digamos, hay los fiesteros, los matachines, los fariseos. Y la pregunta sería, del otro lado de la frontera, ¿estas tradiciones son tal cual que el territorio mexicano? Digamos, los fariseos hacen una manda de 40 días caminando, buscando dónde dormir, buscando las casas, buscando la comida, van pidiendo, van bailando. El venado, cuando empieza a danzar, se le canta al agua, a la tierra, al aire, a todo esto. No ha evolucionado del otro lado de la frontera. Estas tradiciones siguen siendo las mismas que en el territorio mexicano, que en el territorio yaqui. Puedo decir que sí, porque siempre durante esas fiestas, y tenemos varias fiestas, como cada pueblito, como ahí en Guadalupe, se hace una fiesta muy grande el Día de la Virgen de Guadalupe. Allá en Pascua Viejo se hace una fiesta muy grande, Cristo del Rey. Allá cada pueblito yaqui en Sonora, igualmente que en Arizona, tienen su santo, ¿no? Entonces se festejan si el Día de San Juan, si es el Día de la Trinidad, o la fiesta del Camino. Cada pueblo yaqui en Sonora tiene su fiesta grande de ese santo, ¿no? Es igual en Arizona, sacan la fiesta, el venado, si oyes los cantos del venado es igual, porque todos los cantos son bonitos y tienen su protocolo, ¿no? Tienen cuándo se va a cantar esa canción en la mañana, cuándo se va a cantar medianoche, cuando todo eso se hace porque se tiene que hacer, y por eso es muy importante para todas las familias y todos los fiesteros, todos los que están en la costumbre, que hagan esas fiestas, esas obligaciones ceremoniales para que siga la cultura, porque dijimos entre nosotros que si no sale la fiesta, digamos, si no se canta las canciones al venado, especialmente si no sacamos la fiesta como podemos, digamos, la de Cuaresma, que no lo hacemos nosotros para nosotros mismos, lo hacemos para todo el mundo, para que siga el mundo. Y es una cosa que no nomás para nosotros, tenemos que sacar la fiesta para todo el mundo. Es una cosa para mí muy bonita que todos que están sacrificando, porque es una sacrificación, ¿no? Durante los 40 días de la Cuaresma,
pero más difícil durante la Semana Santa, ¿no? Porque salen durante la Cuaresma por la limosna, casa a casa, limosneando y juntando la comida que se le va a dar a los participantes, juntando el dinero para sacar la fiesta, y no, sigue siendo y es muy importante porque parte de la limosna y sacar el santo es lo que va visitando, es la bendición que da al pueblo casa a casa para llevar el santo casa a casa, por eso lo hacen. Más que la limosna, pero la visita y la bendición. Bueno, mi pregunta, pues voy a tratar más o menos de sustentarla con base a algunas ideas que yo rescato de la conferencia. No, pues, comenzando, creo que es como muy característico el hecho de que estemos hablando que es en primer lugar, pues una cuestión, una temática sobre la soberanía. Es la soberanía como un proyecto autonómico y por otro lado la soberanía pues de parte del Estado, ¿no? Son dos, no se puede hablar de la conformación de proyectos autónomos y autogestiones si no es a través de procesos de resistencia, ¿no? de correlación de fuerzas de distintos proyectos. En ese sentido, pues a mí me parece muy contrastante el caso de nuestro país, el caso de México, por ejemplo. ¿Qué tipo de lógica o qué tipo de racionalidad es la que se busca en los programas oficiales para buscar como esta inclusión de las etnias sobre los grupos indígenas, en el caso de nuestro país, pues más como orientado al incluyentismo oficial, ¿no? Que es, en mi opinión, pues es como más como una herramienta de coerción para lograr pues el reconocimiento del Estado, pero por otro lado pues ir sentando las condiciones para que este tipo de poblaciones pues opongan menos resistencia a los proyectos de desarrollo neoliberales, ¿no? En los últimos 3-4 décadas principalmente. En ese sentido, pues también contrasta que también vale la pena replantearnos este paradigma, ¿no? Porque le pareciera ser que sí es posible desarrollar proyectos de desarrollo autónomos sin que ello suponga un paradigma o una incongruencia entre la gobernabilidad de una nación. Es decir, sí es posible de cierta forma otorgar esta autonomía, conceder estos derechos de gobernanza y de la propia constitución de los grupos, que al mismo tiempo no funjan como un problema de ingobernabilidad de una nación, ¿no? En el caso de México, con la situación de inseguridad que venimos enfrentando desde hace ya bastante tiempo, donde gran parte de la población está enfrentando problemas de ingobernabilidad que ha derivado en otros problemas, ¿no? Como migración, como surgimiento de autodefensa, este tipo de cuestiones. En base a esto, entre la diferencia tan tajante entre la racionalidad del Estado mexicano y pues la forma, la dinámica en la que se dio este proceso de resistencia de autonomía de los yaquis, y en su experiencia académica, pues desde su punto de vista, ¿cómo es posible lograr cómo sentar las condiciones para lograr la viabilidad de esos proyectos autonómicos en un contexto como el mexicano? Esa pregunta es muy difícil, ¿no? Te voy a dar tu opinión, porque es una opinión. Lo pudiera dar mejor en inglés, porque no me hagan las palabras en español, pero voy a tratar. Pienso yo que entre los pueblos indígenas aquí en México debían entender, aprovechar, lograr sobre the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, porque ahí está escrito. Y México es un país que dijo que sí. ¿Okay? No sé cómo se dice en español, pero quizás alguien me ayude. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples es una cosa muy importante, pienso yo, para los pueblos indígenas aquí, porque pienso yo que puede lograr mucho
para lo que estabas prometiendo, ¿no? La otra cosa, y ustedes me tienen que informar, porque no puedo decir que tengo tanto reconocimiento sobre programas de estudios indígenas aquí. Cuando estudian aquí de pueblos indígenas, está en la área académica de antropología o arqueología. En los Estados Unidos no. Y te voy a decir por qué. En mi opinión. Y nosotros en los Estados Unidos ya tenemos algunas décadas con que le llamamos American Indian Studies, ¿no? En academia, en las universidades. Igual que hay African American Studies, Mexican American Studies, Asian Studies, es todas las etnias. Hay programas académicos, ¿no? En la universidad. Bueno, nosotros en Arizona, y también es el costumbre por lo general en los Estados Unidos, que esa área sea dependiente de otras áreas étnicas. American Indian Studies, Applied Indigenous Studies, porque nosotros somos muy diferentes de otras étnicas o digamos raza, ¿no? Raza. Porque en los Estados Unidos los pueblos indígenas son los únicos que tienen un reconocimiento muy distinto a los negros, a los mexicanos, a cualquier otro, a los judíos, porque los Estados Unidos es de muchos países, ¿no? De muchas culturas, de muchas herencias. Y es por eso es que eso es Estados Unidos, es un país de inmigrantes, ¿no? Así se hizo los Estados Unidos, a nation of immigrants. Pero los pueblos indígenas son muy distintos. Entonces es la única raza en los Estados Unidos que tiene una preferencia a los demás. Es el único grupo culturalmente que los Estados Unidos, como les dije antes, es nation to nation. Ellos hacen tratos nación a nación. Y es una cosa muy poderosa. Nación a nación. Y pienso yo que porque somos muy distintos, no vamos a estar en el departamento de antropología, que es digamos una disciplina muy distinto a lo que estamos haciendo nosotros indígenas por nosotros mismos. En el departamento donde estoy yo, Applied Indigenous Studies at Northern Arizona University, una universidad del norte en Arizona, todos los profesores, la facultad es indígena. Yo soy yaqui, tenemos un hopi, tenemos un navajo, chacta. Todos nosotros somos indígenas. La misión de nosotros, la diploma que damos es Applied Indigenous Studies, que nosotros estamos levantando nuestros pueblos indígenas por nosotros mismos. Y es lo distinto, pienso yo, que de la academia aquí en México. Y hasta que cambie eso, va a cambiar México. Gracias. Hay una última intervención por parte del doctor Flores Félix. Pues agradecerte tu participación, estas noticias que nos trajiste de allá de tierra, porque en verdad que las noticias que tenemos de los mexicanos que van para allá son muy desastrosas. Los Oaxaca californianos, todas las gentes que van para allá, ¿no? Y en verdad es muy importante esto que tú nos dices, de que haya una fortaleza identitaria basada en la cultura y en la persistencia, y sobre todo en la inserción en el Estado-Nación de Estados Unidos. Entonces, pues, muchas gracias por la participación esta que nos traes.
Y bueno, pues lo último que te quería preguntar era si es que tienes oportunidad, pues que nos contaras el mito de creación de los yaquis, si es que, para que cerráramos aquí con esta historia importante. Entonces, vamos a dar la palabra a la compañera. Bueno, pues voy a dar la creation story, ¿no? Bueno, o sea, a un tiempo, nosotros éramos parte de todo el mundo, digamos, podíamos en una era donde, época, tiempo, que podíamos comunicar con los animales, con las plantas, todo era pues, de parte de la naturaleza, ¿no? Y a una vez estaba tocando parte de un árbol que tenía un sonido muy particular, parte de un mezquite, yo creo, que estaba suene y nadie podía saber por qué sonaba como estaba sonando. Y como que quería dar un mensaje, pero nadie sabía. Mandaban a todos los sabios, todos los débiles, a ver qué está diciendo este árbol. Está suene, y nadie podía interpretar lo que estaba diciendo el árbol. Y ya después que hubo Yumumuri, una muchacha, entonces la abuela le dijo al encargado, yo sé quién puede interpretar lo que está diciendo el árbol. Entonces yo me fui, la mandaron allá, estuve escuchando, y estaba sorprendente, pero estaba escuchando todo lo que estaba diciendo el árbol, pero estaba haciendo un sonido que nadie entendía, pero yo Yumumuri sí estaba entendiendo lo que quería decir el árbol. Y entonces ya cuando se acabó de oír y ya no sonó el árbol, todos rodeaban a Yumumuri a oír, a ver qué adivinaba. Y dijo, mira, este árbol dice que va a haber una cosa muy extraña aquí. Van a venir unos, ahora donde sale el sol, van a venir unos extranjeros que nunca hemos visto aquí en nuestro territorio, y van a venir en unos animales que nunca hemos visto, van a traer cosas que no hemos tenido, y también va a haber una cosa muy terrible, va a haber guerra, va a haber muerte, va a haber hambre, va a haber cosas que nosotros nunca hemos sentido ni visto, una cosa terrible, pero eso va a venir, viene. No sabemos cuándo, pero van a venir extranjeros aquí a donde vivimos. Entonces estuvo explicando todo lo que oyó el árbol, Yumumuri, diciendo todo lo que adivinaba ese sonido y todo lo que estaba interpretando. Y entonces los Suram, porque así los llamábamos, Suram, pequeños, ¿no? Éramos grandes, éramos pequeños, como duendes, ¿no? Suram. Se asustaron algunos, y digo, ay, qué fea la cosa, ¿cómo vamos a sufrir? No tenemos hambre, siempre estamos contentos, pero todo lo que ya viene, se asustaron, y unos se metieron al mar y se hicieron los animales del mar, otros se fueron a la tierra, se hicieron las hormigas, ¿no? Que conocemos ahora, las hormigas se metieron adentro de la tierra. No queremos afrontar el futuro o lo que viene. Y otros, los de los Suram, dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que enfrentar lo que viene. Crecieron. Y si ven, casi la mayoría de los yaquis somos altos, ¿no? Vamos a defender y vamos a estar listos para cuando vengan
los que vienen. Y vamos a ser fuertes y vamos a siempre estar por frente, porque la identidad yaqui siempre va a ser fuerte, vamos a vivir y vamos a seguir viviendo y siempre vamos a existir. Agradecemos no solo la conferencia, sino el compartir con nosotros esta bella historia. Les recuerdo que esta es la primera sesión de todo este seminario de formación. Entonces mañana continúan los trabajos de este seminario y vamos a tener la participación de la doctora Beatriz Canaval, profesora de esta institución, con el tema migración indígena, identidad y actores sociales, una nueva mirada a la migración interna. En esta misma sala, a partir de las 10 de la mañana, como una primera parte de la sesión de mañana. En la segunda parte estarán la doctora Octaviana nuevamente con nosotros y la doctora Beatriz compartiendo estrategias de investigación y propuestas metodológicas de una larga trayectoria académica y de vida. En vista de que este es un seminario de formación, tenemos contemplada justamente también una parte metodológica que complemente, ¿no?, las exposiciones que nos han dado, las conferencias y sobre todo cómo se abordan estas temáticas y desde qué perspectivas metodológicas y cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la investigación, ¿no? Entonces los esperamos el día de mañana. Posteriormente tendremos ya para el mes de junio, el día martes 2, la sala del Consejo Académico, la reforma migratoria en Estados Unidos, contiene entre sectores y actores principales, por el doctor David Maciel, que es profesor emérito de la Universidad de California. Va a estar con nosotros. Y ese mismo día, en la segunda sesión, los límites de la reforma migratoria en Estados Unidos, por el doctor Federico Novello, que también es profesor del Departamento de Producción Económica de esta institución, ¿no? Y finalmente el día jueves 4, de 10 a 12 en la sala gramatical, y en esta misma sala la proyección y presentación de la película Walkout de Edward James Olmos, basada en hechos de la vida real sobre el movimiento chicano en la década de los 60, presentada por el doctor Axel Ramírez del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Entonces los invitamos a que sigan asistiendo, los invitamos a que sigan participando, y nuevamente agradecemos a la doctora Octaviana